Contado por el neuropediatra, episodio 13 de la tercera temporada. Bienvenido a Contado por el neuropediatra, con el doctor Manuel Antonio Fernández. El programa donde aprenderás y comprenderás las claves fundamentales del aprendizaje, la conducta, desarrollo, la crianza y la educación de los hijos, así como sus dificultades y alteraciones, para prevenir problemas y evitarlos detectándolos de forma precoz, para actuar de la forma más adecuada, lo más rápido posible y así tratarlos y corregirlos. Todo esto guiados y acompañados por Manuel Antonio Fernández, el neuropediatra. Y un magnífico equipo de profesionales especializados en neurociencias. Testimonios en primera persona, colaboración de expertos de diferentes ámbitos, algún que otro personaje famoso y todo lo necesario para conseguir tus objetivos parentales. Este programa es para padres responsables e implicados al 100% o al 200% en el proceso de crianza y educación de sus hijos, neurotípicos o neurodiversos, con capacidades habituales o capacidades especiales que quieran algo más para ellos. Para padres luchadores e inconformistas que están dispuestos a darlo todo por su familia, a emprender, a aprender, a esforzarse y a ofrecer lo mejor de sí mismo por sus hijos. Este programa está imaginado, pensado, creado y desarrollado especialmente para ti. Bienvenidos a un nuevo episodio de Contado por el neuropediatra. Hoy vamos a hablar de un tema que cada vez genera más interés y que ha estado en el foco mediático en los últimos días: el TDAH en adultos y su impacto en el día a día. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad no desaparece con la infancia, pero muchos adultos nunca han recibido un diagnóstico ni han entendido por qué su forma de procesar el mundo es diferente. En este episodio hablaremos sobre cómo el TDAH afecta a la motivación, la necesidad constante de estimulación, el impacto de las redes sociales y qué funciones cognitivas pueden verse afectadas. Para ello, hoy tenemos el placer de contar con Manuel Bejarano, neuropsicólogo en INAMP, quien nos ayudará a entender mejor este fenómeno y identificar señales clave para quienes sospechan que pueden tener TDAH sin haber sido diagnosticados. Comenzamos. El TDAH suele asociarse a la infancia, pero cada vez se habla más del TDAH en la edad adulta. ¿Cómo se manifiesta en la vida diaria de una persona que nunca ha sido diagnosticada? Bueno, esta es una pregunta clave porque durante muchos años el TDAH se consideraba exclusivamente un trastorno infantil. De hecho, todavía hay mucha gente que cree que el TDAH se pasa con la edad, cuando en realidad lo que sucede es que sus manifestaciones pues cambian con el tiempo. En la infancia es más visible que se asocie a la hiperactividad, impulsividad y a las dificultades escolares, pero en la adultez los síntomas suelen ser más internos, más sutiles, aunque siguen afectando a la vida diaria de forma significativa. Si un adulto, por ejemplo, llega a esta etapa sin un diagnóstico, lo que sucede o lo que suele ocurrir es que ha desarrollado estrategias para compensar sus dificultades, pero muchas veces de forma ineficiente. A lo largo de la vida probablemente ha escuchado frases como eres muy despistado, pareces irresponsable o te falta disciplina, si quisieras podrías hacerlo, y ha aprendido a ver sus propios síntomas como un fallo personal, no como parte de un trastorno neurobiológico, y esto puede generar, pues, como es normal, muchísima frustración. En la vida cotidiana, el TDAH en adultos se manifiesta en varios ámbitos. En el trabajo, por ejemplo, suelen o pueden tener problemas para mantenerse enfocados en tareas que requieran atención sostenida, es decir, durante un tiempo. Pueden procrastinar hasta el último minuto, tener dificultades para gestionar su tiempo de manera eficiente. También pueden sentirse fácilmente abrumados con múltiples responsabilidades, lo que los lleva a postergar las tareas importantes hasta que la presión ya es insoportable. En lo social, por ejemplo, pueden tener dificultades para seguir conversaciones largas o también interrumpir constantemente a los demás sin darse cuenta o perder el hilo de lo que estaban diciendo. A nivel emocional, es frecuente que haya mucha frustración acumulada. Muchos adultos con TDAH sienten que están permanentemente luchando contra ellos mismos, intentando encajar en un sistema que no está diseñado para su forma de pensar y procesar la información. A menudo esto los lleva a experimentar ansiedad, baja autoestima e incluso depresión, especialmente si han pasado toda su vida sintiéndose menos capaces que los demás. Y un punto importante es que el TDAH no afecta a la inteligencia. Hay adultos con TDAH extremadamente brillantes, creativos y talentosos, pero lo que ocurre es que su forma de procesar la información y de regular su atención puede ser distinta a la normal o a lo típico, y eso le crea barreras en su día a día.
De acuerdo, Manu. Yo creo que queda bastante claro cuál es el perfil del TDAH en adultos y que más de una de las personas que nos pueden estar oyendo se hayan sentido identificados con la sintomatología y las situaciones que comentas. Continuemos con otra pregunta. En un mundo donde la hiperestimulación está por todas partes, ¿cómo afecta el TDAH a la forma en la que un adulto gestiona su tiempo, su atención y su productividad? Creo que vivimos en un mundo diseñado para explotar la dopamina, ¿no? Y esto pues tiene un impacto brutal en los adultos con TDAH. Hoy en día estamos constantemente bombardeados con notificaciones, información rápida, redes sociales, mensajes de WhatsApp, publicidad, y para un cerebro con TDAH que ya de por sí tiene dificultades para regular la atención, esto puede ser un desafío enorme. Uno de los mayores problemas es sobre todo la procrastinación. Muchas personas con TDAH luchan con la gestión del tiempo porque subestiman cuánto les va a llevar a hacer algo o porque simplemente no sienten la urgencia suficiente hasta que el plazo está, demasiado cerca. Y en un mundo donde la distracción está al alcance de un clic, es muy fácil caer en un ciclo de voy a hacer esto después o dentro de 5 minutos o para mañana, ¿no? Y terminar al final pasando horas en actividades de gratificación inmediata, como ver vídeos cortos, por ejemplo los Reels o en TikTok, ¿no? Que está especialmente diseñado para eso, revisando estas redes o saltando de una tarea a otra sin terminar ninguna. Esto, por supuesto, también afecta y tiene un impacto muy grande en la productividad. A menudo las personas con TDAH pueden sentirse extremadamente ocupadas durante todo el tiempo, pero al final del día sienten que realmente no han hecho nada, ¿no? Esto ocurre porque su atención está dispersa en múltiples distracciones y porque tienen dificultades para priorizar tareas de manera eficiente. Entonces, en un mundo hiperestimulante, los adultos con TDAH necesitan estrategias específicas para proteger de alguna forma su atención. Algunas técnicas que pueden ayudar incluyen, por ejemplo, el uso de temporizadores, técnicas de bloqueo de distractores o de detección de los distractores para poder bloquearlos. Dividir el trabajo también se puede realizar en varios segmentos más pequeños, o estructurar su tiempo con alarmas o recordatorios visuales. Con respecto a esto que comentas, a mí me parece curioso porque además considero que no solo son las personas con TDAH las que se ven afectadas por todo este ritmo vertiginoso que tenemos todos los días y este estrés y esta sobreestimulación o hiperestimulación de la que hablábamos, ¿no? Creo que es un tema que traspasa incluso el TDAH. Lo que pasa que, lógicamente, como bien has explicado, cuando se trata de personas con TDAH, todo esto se ve mucho más acentuado. Bueno, para continuar, la siguiente pregunta que tenemos es ¿por qué las personas con TDAH suelen tener una necesidad constante de motivación y estímulos? ¿Y qué sucede a nivel cerebral? Esto ya creo que has ido adelantándolo un poco en preguntas anteriores, pero bueno, a ver si puedes afinarnos un poquito más el tema. Pues esta pregunta tiene una explicación neurobiológica. El TDAH está relacionado con una disfunción en el sistema dopaminérgico del cerebro. La dopamina es un neurotransmisor clave en la motivación y en el sistema de recompensa, y en las personas con TDAH, pues de alguna forma tienen menos disponibilidad de dopamina en ciertas áreas del cerebro. ¿Qué provoca esto? Pues que en tareas que para otras personas son relativamente fáciles de iniciar o mantener, para alguien, sin embargo, con TDAH puede ser casi imposible o ser muy, muy dificultosa. Si no encuentran de alguna forma una recompensa inmediata o una fuente de interés, ¿no? Por eso muchas personas con TDAH tienden a la procrastinación, a dejar para después tareas más aburridas, menos estimulantes. Pero pueden pasar horas, sin embargo, hiperfocalizados en algo que realmente les interesa. No es una cuestión de falta de disciplina, sino más bien de cómo su cerebro regula pues su motivación para la realización de este tipo de tareas.
Por ejemplo, una estrategia que suele ser efectiva para contrarrestar esto es el uso de recompensas inmediatas. Por ejemplo, dividir una tarea en pequeños pasos y darse una pequeña recompensa tras cada uno, como escuchar una canción favorita o tomarse un descanso corto. Me parece interesante que hayas explicado cómo es el funcionamiento del cerebro de una persona con TDAH, porque ya sabemos que actualmente, y siempre de toda la vida podemos decir que a muchas personas con TDAH se les ha llamado vago, ¿no? Entonces me parece interesante que hayas explicado cómo funciona el cerebro, esos neurotransmisores y esa dopamina, para que podamos ponernos un poquito más en el pellejo, hablando mal y pronto, de las personas con TDAH. Y bueno, siguiendo un poco con esta línea, me gustaría que nos contaras un poquito qué funciones cognitivas son las que se ven más afectadas en adultos con TDAH y cómo podemos identificarlas. Bueno, hay que considerar que el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo que impacta principalmente en las llamadas funciones ejecutivas. Estas funciones son las que nos permiten planificar, organizar, regular nuestro comportamiento y también tomar decisiones de forma eficiente. En adultos con TDAH, las funciones ejecutivas más afectadas suelen ser la atención sostenida y selectiva, por ejemplo, a través de dificultad para mantenerse concentrado en tareas aburridas repetitivas, distracción fácil con estímulos irrelevantes, o pueden estar físicamente presentes en una conversación pero mentalmente en otro lado. También puede observarse dificultades en el control de los impulsos, como dificultad para pensar antes de actuar o hablar. Suelen interrumpir conversaciones sin darse cuenta, compran cosas por impulso o toman decisiones apresuradas sin considerar las consecuencias. También hay dificultades para la gestión del tiempo y la organización. Ve clarísimamente cómo tienden a subestimar cuánto tiempo les puede llevar para completar una tarea. También tienen problemas para recordar citas, fechas importantes o plazos. También puede ver cómo les puede costar planificar o priorizar tareas de una forma efectiva. En la regulación emocional también se observan dificultades. Por ejemplo, frustración, también se frustran con facilidad, experimentan cambios de humor rápido y pueden incluso sentirse abrumados por emociones intensas y tardar un poco más en recuperarse de esas emociones tan intensas. También se pueden encontrar dificultades en la memoria de trabajo, que básicamente es la dificultad para retener y manipular la información en la mente a corto plazo, olvidando, por ejemplo, lo que iban a decir en medio de una conversación o necesitando escribir todo porque confían más bien poco en su capacidad para recordar los detalles. Estos desafíos pueden afectar muchas áreas de la vida, desde el trabajo hasta las relaciones personales. Sin embargo, nosotros, a través de la intervención, intentamos desarrollar que se desarrollen estrategias que puedan ayudar a compensar estas dificultades, ¿no? Como el uso de herramientas de organización, poder establecer recordatorios visuales o trabajar en la regulación emocional, por ejemplo, a través de técnicas como la meditación o la intervención en terapia cognitivo-conductual. Bueno, yo animo a todo aquel que nos esté oyendo y que tenga dudas sobre si tiene TDAH o de si alguien conocido lo puede tener, a que coja esta pequeña checklist que nos ha hecho Manu y que vaya tachando y vaya cerciorándose de si cumplimos con estos puntos señalados. Y bueno, también me parece muy interesante que hayas dado esos pequeños tips, esas pequeñas estrategias para poder abordar esas áreas que suelen estar un poquito más afectadas en adultos con TDAH. Bueno, y a continuación vamos a abordar un tema que es el tema del impacto de las redes sociales con respecto a la atención, que creo que es un tema que preocupa cada vez más, como decía antes, a todos los niveles, no solo a personas con TDAH. Pero en el caso de una persona con TDAH, ¿cómo puede afectarle estar expuesta a un flujo constante de información rápida y de estímulos instantáneos? Pues creo que las redes sociales y las tecnologías digitales han cambiado radicalmente cómo interactuamos con el mundo. Y esto es más evidente en personas con TDAH.
El cerebro de una persona con TDAH ya tiene dificultades para filtrar estímulos irrelevantes. Entonces, el constante bombardeo de notificaciones, alerta y contenido digital, pues hace que cree un entorno que puede ser extremadamente abrumador, digamos, para ellos. La principal diferencia radica en cómo el cerebro responde a las recompensas inmediatas. Cada vez que vemos una notificación o una actualización en las redes sociales, nuestro cerebro libera dopamina, el neurotransmisor que está asociado con el placer y la recompensa. Esto crea como un ciclo de gratificación instantánea. Sin embargo, este tipo de estímulos rápidos y continuos hace que el cerebro de una persona con TDAH se vuelva aún más dependiente de esa recompensa inmediata, lo que interfiere a la misma vez con la capacidad de concentrarse en tareas más largas o que no tienen una gratificación inmediata. Por ejemplo, mientras una persona sin TDAH puede estar trabajando en una tarea compleja durante al menos 30 minutos seguidos, alguien con TDAH pues quizás probablemente necesitará varias pautas o distracciones para mantener su atención mientras realiza la tarea. Y en un entorno donde las redes sociales están tan presentes, puede ser fácil pues caer en el hábito de revisar el teléfono constantemente o cada pocos minutos, lo que interrumpe el flujo de trabajo y reduce por lo tanto la productividad. Además, este patrón se refuerza porque las redes sociales están diseñadas exclusivamente para ser adictivas. Contenido que se ajusta sobre todo a nuestros intereses, algoritmos que nos muestran lo que más nos atrae, y al constante novedad de las publicaciones nos mantiene enganchados, ¿no? Para las personas con TDAH, esto puede resultar un círculo vicioso de distracción constante, donde su capacidad para concentrarse en tareas más largas y menos estimulantes pues se ve claramente reducida. La clave para manejar esto está en, sobre todo, saber poner límites y ser conscientes del tiempo que se pasa en estas plataformas. Algunas estrategias pueden ser el uso, por ejemplo, de aplicaciones que limitan el tiempo en las redes sociales, o la creación, por ejemplo, también de bloques de tiempo específicos para revisar el teléfono, asegurándonos de que no interfiera con el trabajo o las responsabilidades que podamos tener. Bueno, yo creo que nos queda claro que al final las redes sociales sí que tienen un impacto directo en el tema de la atención, que es uno de los síntomas más llamativos del déficit de atención, como su nombre indica. Y al hilo de esto, me gustaría que comentáramos si puede el abuso de las redes sociales agravar estos síntomas del TDAH en adultos de los que venimos hablando, o incluso hacer que personas sin diagnóstico puedan desarrollar patrones similares de déficit atencional. Pues sí, y la verdad que esta es una cuestión que yo creo que es muy importante ahora en el día a día, ¿no? Ya que el abuso de las redes sociales y la constante exposición a la información rápida pueden potenciar o incluso emular algunos de los síntomas del TDAH en personas que realmente no tienen ese trastorno. Por ejemplo, el flujo constante de información, la multitarea y las interacciones frecuentes son condiciones que de alguna forma entrenan al cerebro a reaccionar de alguna forma impulsiva, y a buscar pues también recompensas inmediatas. Lo que ocurre es que, al igual que las personas con TDAH, esta constante exposición a estímulos crea una neuroplasticidad en el cerebro. En otras palabras, nuestros cerebros se adaptan a este estilo de vida de forma que nos volvemos de alguna forma más sensibles a las interrupciones, más propensos a la distracción y en consecuencia, por lo tanto, a la procrastinación. De hecho, muchas personas informan que al pasar mucho tiempo en redes sociales sienten que su capacidad de concentración en tareas más largas pues se ve claramente reducida. Aunque este patrón no constituye un diagnóstico formal de TDAH, sí que puede hacer que los síntomas de distracción y falta de foco sean de alguna forma más pronunciados. En adultos sin diagnóstico, esto puede ser particularmente problemático, ya que los síntomas de TDAH, como la dificultad para concentrarse, la impulsividad y la organización, podrían surgir como resultado de esa hiperestimulación a la que están expuestos. Lo que se está viendo cada vez más es que algunas personas sin diagnóstico empiezan a adoptar comportamientos similares a los de alguien realmente con TDAH, como la procrastinación crónica, la falta de organización o la incapacidad para centrarse en una sola tarea durante mucho tiempo. Además, el estrés relacionado con las dificultades cognitivas puede generar ansiedad y frustración, y son síntomas también comunes tanto en el TDAH como en otros trastornos emocionales. Creo que es importante ser consciente de cómo el uso excesivo de redes sociales pueden tener efectos perjudiciales a largo plazo en nuestras capacidades cognitivas, sobre todo a nivel atencional, y nuestro bienestar mental.
Y aunque no se trate necesariamente de TDAH, las estrategias de autocontrol como limitar el tiempo frente a las pantallas y practicar ejercicio puede ser pues de gran ayuda para prevenir estos síntomas. Fíjate, yo creo que este es un tema del que se habla, pero del que realmente no se consigue hacer mella, ¿no? No sé muy bien cómo explicarlo, pero creo que es algo a lo que la mayor parte de la población a día de hoy creo que sucumbe, sobre todo en edad adolescente y adultos jóvenes, ¿no? Pero que realmente nos hace mucha mella y que yo creo que está teniendo un impacto muy fuerte a nivel cerebral, a nivel atencional y todo lo que has ido comentando, pero seguimos metidos en ese bucle que al final es como una especie de adicción, ¿no? Por no decir una adicción como tal, nos crea esa adicción de la que venimos hablando. Así que me parece muy interesante que hayamos abordado este tema en la entrevista. Siguiendo un poco con el hilo del TDAH en adultos, que es el tema que nos atañe en esta entrevista, me gustaría que habláramos un poquito de qué trastornos están asociados a este TDAH y si es común que el TDAH vaya acompañado de ansiedad, depresión u otros problemas emocionales. Pues así es. De hecho, es bastante común que el TDAH no venga solo, sino acompañado de otro tipo de trastornos. Y la razón principal de esto es que las dificultades emocionales y psicológicas derivadas del TDAH, como la frustración, baja autoestima y las dificultades para cumplir con las expectativas sociales o laborales, pueden crear de alguna forma un caldo de cultivo para otros problemas de salud mental. Uno de los trastornos más comúnmente asociados al TDAH en adultos, sobre todo, es la ansiedad, especialmente la ansiedad generalizada. Las personas con TDAH a menudo sienten que están perdiendo el control de su vida. La desorganización, las interrupciones frecuentes y la procrastinación pues pueden generar un nivel crónico de estrés que con el tiempo pues se convierta en ansiedad, ¿no? Además, el sentimiento de estar constantemente a la carrera, de alguna forma, o de no estar a la altura de las expectativas también puede aumentar o contribuir a la ansiedad. Otro trastorno que es muy frecuente se da en adultos con TDAH es la depresión, en especial la depresión reactiva. Las personas con TDAH pueden sentirse atrapadas en un ciclo constante de frustración y autocrítica, ya que se dan cuenta de que sus dificultades para organizarse, para cumplir plazos o incluso para mantener la atención les afecta de forma negativa. Este tipo de frustración puede llevar a un sentimiento de desesperanza, lo que abre la puerta pues a este tipo de trastornos, ¿no? A la depresión. Aparte de la ansiedad y la depresión, es común también ver otros trastornos relacionados con la impulsividad, como trastornos de la conducta alimentaria, trastornos por abuso de sustancias o incluso problemas en la regulación emocional. Los adultos con TDAH suelen ser también más propensos a recurrir a conductas impulsivas como comer en exceso, fumar, beber alcohol, consumir drogas, de alguna forma para intentar manejar o autorregular ese estrés o sus emociones. En términos de tratamiento, la verdad que es fundamental, sobre todo que los adultos con TDAH reciban un enfoque integral que no solo aborde la sintomatología cognitiva del TDAH, sino también cualquier tipo de trastorno comórbido que pueda presentarse. Esto generalmente incluye una combinación de terapia cognitiva conductual, medicamentos como los estimulantes para el TDAH, antidepresivos, ansiolíticos en el caso de que sea necesario por los trastornos asociados y sobre todo también estrategias de afrontamiento para regular y mejorar a nivel emocional y la autoestima. Así es. Bueno, son las famosas comorbilidades que ya conocemos y que al final digamos que el TDAH no suele venir solo, sino que, como has indicado, suele traer una serie de de comorbilidades, de otros trastornos asociados, como bien has puntualizado. Ahora me gustaría hablar sobre los últimos casos conocidos de famosos o de personajes públicos, digamos, que se han conocido, como es el caso de Paula Vázquez y de Yolanda Ramos, que de alguna forma han puesto el TDAH en adultos en la agenda mediática. Entonces, ¿cómo podemos interpretar estos casos desde tu perspectiva de neuropsicólogo, Manu? Pues la verdad es que creo que este tipo de visibilidad en figuras públicas es muy importante porque ayuda a desestigmatizar el TDAH, especialmente en adultos.
durante años asociado a el TDAH solo con niños, y lo que ha dificultado que muchos adultos pues reciban un diagnóstico adecuado. Cuando personas como Paula Vázquez o Yolanda Ramos cuentan su experiencia, pues creo que no solo están normalizando el trastorno, sino también abriendo de alguna forma la puerta para que otros adultos se puedan sentir identificados y que pueden haber estado luchando sin saber por qué, pues busquen ayuda, ¿no? Y comprendan pues muchas de las cosas que le han sucedido y le den un motivo, y también desarrollen estrategias. Desde el punto de vista neuropsicológico, el hecho de que estas personas hayan compartido su diagnóstico yo creo que es muy significativo, y nos recuerda que el TDAH no se trata de una falta de esfuerzo o de voluntad, sino de un funcionamiento cerebral diferente. En estos casos podemos observar cómo el cerebro de una persona con TDAH tiende a tener dificultades para regular la atención y gestionar los impulsos, lo que puede llevar a dificultades en la organización, la toma de decisiones o como hemos dicho antes, el manejo de las emociones. Lo interesante es cómo, a pesar de estas dificultades, pues muchas personas con el TDAH logran desarrollar habilidades y mecanismos pues de compensación a lo largo de toda su vida. Por ejemplo, Paula Vázquez ha hablado de cómo encontró formas de mantenerse organizada a través de herramientas y rutinas específicas, o cómo el diagnóstico le permitió entender sus patrones de comportamiento, ¿no? Esto refleja lo que a los neuropsicólogos hemos observado, que aunque el TDAH es un trastorno que puede causar dificultades, no es un obstáculo insuperable, y que con el tratamiento adecuado pues las personas pueden vivir plenas y conseguir y exitosas, ¿no? Estos trastornos también además resaltan la importancia de un diagnóstico temprano y de intervenciones que se adapten a la edad adulta. A menudo los adultos con TDAH pues no buscan esta ayuda porque sienten que ya quizás es demasiado tarde, o achacan todas las dificultades, como hemos comentado, problemas de personalidad, o que tienen que desarrollar ellos mismos estrategias para poder superar esas dificultades. Y entonces estas historias como de las de Paula Vázquez o Yolanda Ramos pues son un excelente ejemplo de que nunca es tarde para recibir un diagnóstico y poder trabajar en el manejo de los síntomas. Eso es, al final todo lo que sea visibilizar, todo lo que está relacionado con el TDAH es bueno, ¿no? Al final, por ejemplo, este mismo podcast o todo el contenido que generamos a través de INAMP y desde el neuropediatra, pues está muy en consonancia con esto que estamos hablando, ¿no? Con visibilizar todos estos trastornos relacionados con el neurodesarrollo. En este caso estamos visibilizando el TDAH en adultos, y bueno, creo que es algo muy positivo. Y entonces, dicho esto, para quienes sospechan que pueden tener TDAH en la adultez, ¿qué pueden hacer para buscar ayuda o qué pueden hacer para mejorar su calidad de vida? Yo sé que hemos ido dando algunas pinceladas, pero creo que es interesante que puntualicemos, ¿no? Para aquellos que nos estén escuchando. Pues lo primero que debe hacer cualquier adulto que sospeche que tiene TDAH es buscar una evaluación profesional. Muchos adultos no se dan cuenta de que tienen este trastorno porque no fue diagnosticado en la infancia, o porque sus síntomas se interpretan erróneamente como falta de disciplina o de organización. Es importante hablar con un profesional de la salud mental, como un neuropsicólogo o un neuropediatra, que pueda hacer una evaluación pues exhaustiva. La evaluación generalmente incluye entrevistas clínicas, cuestionarios y en algunos casos pues también pruebas neuropsicológicas. A través de estas herramientas el profesional puede identificar los síntomas del TDAH y también descartar otros tipos de trastornos que pueden presentar síntomas similares, como por ejemplo la ansiedad o la depresión, o incluso poder darse de forma comórbida con el TDAH. Es importante también recordar que el diagnóstico del TDAH en adultos no solo se basa en el hecho de que la persona haya tenido dificultades en su infancia, sino en cómo estos síntomas también están afectando en su vida adulta. Una vez realizado el diagnóstico, pues existen varias formas de tratar el TDAH en adultos. El tratamiento más común pues incluye la combinación de medicación y terapia. Los medicamentos estimulantes, como por ejemplo el metilfenidato, pues ayuda a aumentar de alguna forma la disponibilidad de dopamina en el cerebro, lo que repercute en una mejora de habilidades cognitivas como la atención y la reducción de la impulsividad. Sin embargo, los medicamentos no son la única opción. Y suelen venir acompañados de
de otros tratamientos. Muchas personas encuentran beneficioso, por ejemplo, el tratamiento no farmacológico, como la intervención en la terapia cognitivo-conductual, que ayuda a las personas a desarrollar estrategias para gestionar su tiempo, organizar tareas, manejar sus emociones. Además de los tratamientos formales, pues hay muchas estrategias prácticas que los adultos con TDAH pueden también implementar en su vida diaria, como por ejemplo establecer una rutina diaria, es decir, tener un horario regular que ayuda a reducir la procrastinación y a mantener sobre todo el enfoque. Usar recordatorios visuales que ayudan muchísimo a los pacientes con TDAH. Tener listas, alarmas, notas adhesivas, también pueden ser útiles para organizar tareas y también recordar plazos. Como hemos comentado antes, dividir las tareas grandes en partes pequeñas, que hace que no nos abrumen tanto ese tipo de tareas y hace que puedan ser más manejables y reduzca esa sensación que hemos comentado de que puede ser muy difícil o muy costoso realizar esa tarea, ¿no? Y también es importante que desarrollemos ambientes sin distracciones, es decir, tanto en cuanto sea posible, crear espacios de trabajo libres de distracciones que ayude a mejorar la concentración. También es importante reconocer que el autoconocimiento es clave, es decir, las personas con TDAH deben ser amables consigo mismas, es algo que insisto mucho también en la terapia, en la sesión, ¿no? Y aceptar que sus dificultades no son un reflejo de la falta de esfuerzo o capacidad, sino de una condición neurobiológica. Y nosotros pues al final intentamos que el paciente entienda que con el apoyo adecuado y la implementación de este tipo de estrategias, pues un adulto con TDAH puede perfectamente vivir una vida totalmente satisfactoria y productiva. Eso es, Manu. Al final yo creo que dentro de esta divulgación lo más importante es saber ponerse en manos de profesionales que te pueden ayudar con tu caso y que combinando esa intervención neuropsicológica, ese tratamiento farmacológico y aunando y, por supuesto, poniendo de su parte, las personas con TDAH pueden tener una vida plena. Ya para cerrar la entrevista, me gustaría preguntarte qué estrategias prácticas pueden aplicar estos adultos con TDAH para gestionar mejor su tiempo, su motivación y su bienestar mental. Pues las estrategias para gestionar el TDAH en la adultez pues van a depender en gran medida también de las dificultades específicas de cada persona. Cada uno pues lo experimenta de una forma particular y la intervención tiene que ser ajustada e individualizada, ¿no? Pero sin embargo hay algunas prácticas generales que suelen ser útiles para la mayoría de los pacientes que tienen TDAH y que actualmente trato, ¿no? Algunas de ellas, bueno, pues ya lo hemos comentado anteriormente, como por ejemplo establecer un sistema de organización, utilizando herramientas como calendario, aplicaciones de gestión de tareas, listas de cosas por hacer, ¿no? Que al final es crucial. Para alguien con TDAH la organización visual es crucial, por lo que tener ese sistema claro y accesible, pues evitar para no olvidar las cosas importantes y saber estructurar y poder priorizar también las tareas. Como también comentamos, dividir tareas en pasos más pequeños para evitar la procrastinación, que es muy común en el TDAH, especialmente cuando las tareas parecen abrumadoras. Dividir un proyecto grande en tareas más pequeñas y manejables lo que hace es que ayuda a reducir esa ansiedad y facilita el progreso. También usar recompensas inmediatas, como mencionamos antes. La dopamina juega un papel crucial en el TDAH y una forma efectiva de mantener la motivación es establecer recompensas inmediatas. Cada vez que se complete, por ejemplo, una tarea pequeña, puede darse de alguna forma una pequeña recompensa, pausa, comida, un momento de descanso, que puede ayudar a mantener ese impulso, ¿no? Para realizar la tarea. Por ejemplo, implementar técnicas como la técnica Pomodoro, que es una técnica en la que se trabaja durante una ventana temporal, por ejemplo 25 minutos, y luego se toma un breve descanso de 5 minutos, que se puede ajustar a cada uno. Pero para que se entienda la dinámica, después de 4, por ejemplo, sesiones de trabajo, de 25 minutos trabajando y 5 descansando, se puede tomar un descanso más largo. Esta técnica, por ejemplo, ayuda a mantener el enfoque sin sentirse abrumado por las largas sesiones de trabajo. También es importante, por supuesto, crear un entorno sin distracciones, tanto en cuanto sea posible. Para muchas personas con TDAH las distracciones son uno de los mayores obstáculos.
si es posible, pues trabajar en un entorno tranquilo, sin el teléfono, redes sociales, interrupciones constantes, pues es la mejor forma de también contribuir a la concentración, ¿no? Importantísimo también no solo quedarnos en la parte más práctica o más cognitiva, sino también cuidar la salud mental y emocional. Es esencial que los adultos con TDAH trabajen también en su bienestar emocional. Esto puede incluir practicar meditación, hacer ejercicio de forma regular, mantener por supuesto una dieta equilibrada o asegurarse de dormir lo suficiente, que en muchos casos pues encuentra como desequilibrios en todos estos aspectos en los pacientes con TDAH. Por ejemplo, la meditación y el yoga son herramientas que son muy útiles para reducir tanto el estrés y mejorar el enfoque. Tienen también una parte, resultados a nivel cognitivo muy satisfactorios. También es importante saber pedir apoyo cuando sea necesario. Hay que entender que el TDAH no tiene que ser algo que se maneja en solitario. Es necesario que sensibilizar para que se busque ayuda profesional, que sea un terapeuta o un neuropediatra, como hemos comentado, pero que alguien o algún profesional desde la salud mental que nos ayude a proporcionar estrategias personalizadas y que nos aporte base y apoyo emocional, ¿no? Además, compartir el diagnóstico con amigas, con amigos y amigas, familiares, pues evidentemente ayuda a crear un sistema de apoyo en el que se pueden compartir en cierta forma las responsabilidades y pedir ayuda cuando pues sea necesario. Al final, en resumen, las personas con TDAH pues tienen muchas herramientas a su disposición para mejorar la gestión del tiempo, la motivación y su bienestar emocional. Y a través de la organización, la recompensa inmediata, el cuidado emocional, pues se puede llegar de alguna forma a lograr ese equilibrio en su vida diaria, adaptando pues sus hábitos a sus necesidades pues, neurocognitivas. En definitiva, el TDAH en adultos sigue siendo un gran desconocido para muchísimas personas y su impacto en la vida cotidiana es enorme. Como nos ha explicado Manuel Bejarano, neuropsicólogo de INAMP, comprender cómo afecta la motivación, la atención y la gestión del día a día es clave para poder aprender a manejarlo mejor. Si este episodio te ha hecho reflexionar o si sospechas que podrías tener TDAH sin diagnosticar, te animamos a buscar apoyo profesional. Sigue escuchando nuestro podcast para más información sobre neurodesarrollo y salud mental. Y si quieres que te ayudemos, puedes contactarnos a través de elneuropediatra.es. Nos vemos en el próximo episodio de Contado por el Neuropediatra. Bueno, dime, ¿qué te ha parecido la entrevista y este episodio? Apasionante, ¿verdad? Pues si, como te decía en el episodio inaugural, te emociona y te hace vibrar la posibilidad de convertirte en referente en tu área dentro del sector del neurodesarrollo, ya sea como padre, como educador, como sanitario o como terapeuta, para liderar este movimiento y ayudar a tu hijo, a tu alumno o a tu paciente en su proceso de educación, crianza y desarrollo, estás más que invitado a este ilusionante camino. Únete a nuestra comunidad y difunde nuestro mensaje. Hazlo llegar tan lejos y a tanta gente como puedas. Padres, amigos, compañeros, grupos de WhatsApp, redes sociales, te lo agradecerán, te lo garantizo. Y si quieres profundizar en alguno de los puntos que tratamos en este podcast o necesitas ayuda para la evaluación, el diagnóstico, la terapia o el tratamiento, ya sea presencial o online, de problemas de aprendizaje, conducta, maduración, desarrollo, relaciones sociales, autoestima, y también para situaciones específicas como el TDAH, la dislexia, las altas capacidades, el retraso madurativo, el autismo, las PES, la epilepsia, la migraña o los trastornos del sueño, ponte ahora mismo en contacto con nosotros en elneuropediatra.es, donde además también encontrarás cientos de artículos de gran claridad, de gran información y de gran relevancia sobre estos temas y, algo aún más importante, guías de orientación para familiares de apoyo en el camino de estos procesos. Y además, me tienes en YouTube, en Facebook, en Twitter, o X, como se llama ahora, Instagram, LinkedIn y hasta TikTok. Y por si fuera poco, estamos también en nuestro canal de difusión que acabamos de abrir y que estamos desarrollando y que desarrollaremos a lo largo de esta temporada en WhatsApp. ¿Qué más se puede pedir? Pues no te preocupes, porque evidentemente no vas a tener problemas para encontrarnos. Un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio.